Empieza hablando primero. Cuando tenía 17 años, yo había vivido primero en la calle, había sido un niño de la calle, ¿no? Entonces, a los 17 años, yo regreso a casa con mi mamá y un tío mío que era pastor me habla y me empieza a hablar acerca de la iglesia. Yo no quiero ir realmente a la iglesia, hasta que un hombre, ahí donde yo boleaba, un hombre, él vino un día y ahí estuvo conmigo, iba y se hincaba o se sentaba en la banqueta a platicar conmigo, y él habló conmigo y me dijo dos palabras o dos frases que para mí fueron bien importantes. Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Eso en el principio como que no me gustó mucho, porque si yo estaba sufriendo tanto, entonces ¿cómo era posible que Dios me amara? Yo no entendía lo que me quería decir, pero después con el tiempo eso lo empecé a ver y a pensar y a pensar y pensar, y entonces de pronto empecé me empezó a dar una curiosidad. Un día, junto con otros muchachos vagos, fuimos a una iglesia que estaba allí en la colonia en donde yo vivía, y entonces nada más por vagancia decidimos quebrar los vidrios. Entonces yo les dije que se pusieran todos alrededor, y al grito de una señal tiramos las piedras y rompiéramos los vidrios de las ventanas. Tiramos eso, quebramos los vidrios y esperamos que los hermanos salieran y que le hicieran pleito, pero nadie salió. Y recuerdo que entonces una muchacha joven de esa iglesia iba entrando en ese momento, y entonces yo entré para seguirla, para verla, hablarle, a ver si quería ser mi novia, jugar con ella nada más, por el borlote que todos estábamos haciendo afuera. Y entré hasta adentro, me senté ahí por la última banca, pero ella se sentó enfrente. Había un grupito pequeño, era un culto entre semana, era poquita gente. Y recuerdo mucho eso porque sí estuve haciendo bromas, los muchachos por las ventanas me hacían gestos y me hablaban que me saliera, que se me iba a pegar y que cosas de esas. Pero entonces de pronto el hombre que estaba enfrente abrió la Biblia. Yo no sabía que era una Biblia, solamente vi que era un libro y empezaba a hablar del libro. Y habló cosas bien interesantes, y algunas de esas cosas me hicieron sentirme muy mal, me empezaron a hacer sentirme como triste, como que yo había hecho cosas malas, como lo que él estaba diciendo, y eso me dio tristeza y empecé a estar llorando. Él hizo una invitación, dijo que si queríamos pasar al frente para pedirle a Dios perdón. Entonces pasé al frente, yo fui hasta el altar, iba llorando, yo no sabía qué estaba pasando conmigo, y cuando estuve ahí enfrente, yo nomás recuerdo que de pronto, la gente que estaba ahí, los que fueron, todos se fueron encima de mí y me pusieron las manos en la cabeza, en los hombros, y empezaron a orar por mí. Y entonces el pastor me dijo que si quería yo pedirle perdón a Dios por lo que yo había hecho en mi vida. Dije que sí. Entonces yo estaba de veras muy triste por todo lo que yo había hecho, y yo quería pedirle a Dios perdón. Entonces él me ayudó a pedirle perdón a Dios y me ayudó a pedirle a Cristo que entrara en mi corazón. Entonces pues allí, esa noche para mí fue un cambio bien bonito. Yo fui para la casa y mi mamá me regañó cuando le platiqué, porque ella no era cristiana, y se enojó mucho porque yo hice eso. Pero esa fue entonces la manera como yo llegué a los pies de Cristo y como empezó mi vida cristiana. Bueno, pasó un poquito de tiempo, no fue algo inmediatamente, pero al paso del tiempo, un día yo tuve un sueño y yo me soñé parado, como hablando, como dando como una plática. Yo no entendía qué era, pero como dando como una plática a un montón de indígenas, así como los había visto en las películas nada más. Eso era todo lo que yo miraba, y eso se quedó grabado en mi mente. Pero un día me invitaron entonces para la iglesia, y yo fui para la iglesia, y yo recuerdo que para ese entonces ya estaba casado, y entonces recuerdo que en esa noche invitaron a un predicador que vino y habló acerca de servirle a Dios, de entregar la vida a Dios para servirle, para ser predicador, para ser misionero, Entonces yo empecé a sentir como mucho gusto de oír eso, que sí se podía hacer, y yo empecé a sentir como muchas ganas de platicar lo que Dios había hecho en mi vida, el milagro que yo había hecho, porque yo había usado drogas también, ¿verdad? Había vivido en las drogas desde los 11 años. Entonces Dios hizo el milagro de quitarme eso. Entonces yo quería platicar eso a mucha gente. Eso era todo lo que yo sentía. Entonces el mensaje de esa noche fue una invitación a entregar la vida para que Dios nos llevara a servirle en donde Él quisiera. Y esa noche mi esposa también, ella pasó al altar y entregamos nuestra vida a Cristo. Y entonces el pastor que teníamos nos mandó a vivir con unos misioneros para que ellos nos enseñaran misiones. En esos años no había escuelas de misiones ni congresos misioneros. Entonces lo que hicieron fue mandarnos con unos misioneros a que viviéramos con ellos, y ellos estaban viviendo en la Sierra Tarahumara con los indígenas allá. Entonces ahí empezó mi relación sobre misiones, ¿verdad? Así fuimos llamados nosotros.
Nosotros fuimos primero para vivir en un pueblito, se llamaba San Juanito, en la Sierra de Chihuahua. Ahí vivimos 3 años y medio para ser discipulado y enseñado, porque misiones es algo muy importante y uno tiene que aprender a cómo ser misionero. No es nomás que uno quiere ser misionero ya, uno tiene que prepararse. Entonces me preparé 3 años y medio, me enseñaron. Un día, mi esposa y yo salimos a buscar un lugar en donde vivir, donde ir y vivir con los taromares, con los indígenas. En vez de vivir en el pueblo y nomás visitarlos, queríamos ir y vivir con ellos. Entonces me prestaron una troquita y empezamos a visitar varios ranchos, y donde nos gustaba ni nos aceptaron, nos corrieron. Y entonces seguimos buscando. En el regreso, 3 días después de andar dando vueltas y vueltas por la sierra, 3 días después, un día pasamos por un ranchito, y entonces yo ni lo conocía ni nada. Y ahí estaba un hombre arreglando el cerco, ahí clavando el alambre. Entonces paré solamente por curiosidad a preguntar el nombre de ese rancho. Me dijo el nombre, Choguita de Norogache. Entonces a mí se me hizo un nombre medio feo, ni me gustó siquiera. Pero bueno, ya cuando queríamos irnos, el hombre se interesó y me dijo, ¿qué andan haciendo? ¿Por qué andan buscando algún rancho o algo? Le digo, bueno, mira, queremos buscar un lugar en donde vivir. Somos predicadores, queremos ser misioneros y queremos vivir donde haya gente indígena y queremos vivir con ellos. Entonces el hombre se quedó muy triste y nos dijo, ¿y qué no te gusta aquí? Dije, no, la mera verdad no, porque está muy lejos del pueblo. Y como tengo niñas chiquitas, una bebé, yo quiero vivir cerca del pueblo. Entonces el hombre me dijo, pues fíjate que aquí nos hace mucha falta que alguien venga y nos hable de Dios, porque aquí estamos muy solos, aquí no hay iglesia, no viene nadie a predicar, a nadie habla de Dios, y nuestros niños pues crecen sin la enseñanza de Dios. Si tú quisieras venir, yo te regalo un pedazo de tierra para que hagas tu casa, para que siembres y vivas aquí. Ya le dije, bueno, pues a lo mejor un día volvemos, pero en otro día, ahorita no. Y nos fuimos. Y a los pocos días mi esposa me estaba diciendo, pues mira, ese hombre se miraba con mucho interés. No me gusta tampoco el ranchito, pero ese hombre tiene interés y se ve que hay necesidad. ¿Por qué no vamos a verlo? Entonces fuimos allá. Él nos había dicho que el domingo iba a haber una reunión de todo el ejido. Y entonces fuimos para estar en esa reunión. Y fue conmigo un misionero norteamericano y un muchacho tarahumara, un indígena, que era nuestro intérprete. Y fuimos los 3, llegamos allá y no encontramos al hombre en su casa. Nos metimos hacia el pueblito, allá adentro, y fuimos buscando, y todas las casas estaban vacías. Al fin, allá, casi a mero adentro, pues estaban todos reunidos en una borrachera, tenían fiesta desde el día antes y estaban emborrachándose todos. Y entonces llegué y pues ahí paramos y un hombre vino, y ese hombre llegó y dijo, ¿qué andan haciendo? ¿A quién buscan? Le dije, pues busco al hombre de aquella casa, quedamos de vernos aquí el domingo, pero como que no está, no sé dónde está. Y él me dijo, no hombre, ese hombre se fue al río, no está aquí. Cuando se van al río, van a llevar a las chivas allá para que vayan a comer un buen pasto, una buena hierba y tomar agua del río, y no viene hasta mañana. Y a mí se me hizo pues un poco difícil, bueno, porque no tiene responsabilidad y todo eso, ¿no? Pero al fin, bueno, ya nos íbamos y el hombre ese estaba borracho y nos dijo, pero ¿qué andan haciendo? Si puedo ayudarlos en algo. Pues bueno, mira, lo que andamos haciendo es, queremos hablar con él porque él le explicamos que queremos ser misioneros, queremos vivir aquí para hablarles de Dios. Y el hombre dijo, ¿usted habla de Dios? ¿Usted es sacerdote o qué? No, le dije, no, yo soy un predicador, soy un misionero. Y bueno, pues predícanos, aquí estamos todos juntos. Y volteé y los vi, estaban todos borrachos y todo. Y le dije, no, mejor vengo en otro día, cuando estén buenos y sanos, entonces vengo y predico, pero ahorita no. Y entonces el hombre no me hizo caso, se volteó y de un chiflido les habló a todos que se vinieran, y se vinieron todos y les dijo en su idioma ahí, este hombre les va a hablar de Dios, siéntense para que escuchen lo que nos va a hablar. Y ya me dijo, ándele, échele, hable lo que usted quiera. Entonces yo le dije, no señor, yo no quiero ahorita porque están borrachos y no van a entender. El misionero norteamericano me puso la mano en el hombro y me dijo, predícales, hombre, si ya están listos, si quieren oír, predícales. Pero yo sentía que no era el momento, que no era oportuno hacerlo. Pero bueno, después de tanta insistencia, los hombres ahí, todos los indígenas sentados, había como, pues, yo creo como unos 50, 60 gentes ahí. Entonces empecé a hablar y ya empecé a decirles, mira, pues nosotros predicamos de Dios, porque Dios es grande, Dios es poderoso, Dios los ama, queremos venir a vivir aquí para enseñarles de ese Dios y todo lo que Dios hace. Y así estaba yo hablando, y cuando dije que Dios era poderoso, el hombre borracho que me estaba hablando primero se acercó otra vez y me dijo, oye, el Dios de veras, el que tú hablas, es muy poderoso de veras. Dije, sí es.
Él me dijo, ¿qué tanto? Le dije, pues todo, Él tiene todo el poder, así lo creo, así lo he visto. Y él dijo, bueno, ¿por qué no le pides entonces que llueva? Dile, mira, estamos borrachos ahorita, porque anoche, toda la noche, cantamos, hicimos fiesta, vino el brujo que tenemos aquí, él raspó para pedirle a Dios el favor, y estuvimos aquí emborrachándonos y pidiéndole a Dios para que lloviera. Y mira, no ha llovido, y mira el cielo, está azul, ni nubes hay siquiera. Pero si tu Dios es poderoso, ¿por qué no le pides que llueva? Y yo, la mera verdad, yo no iba a hacer eso, yo no creía tampoco que iba a Dios a hacerlo así nomás porque ese borracho quería. Y entonces yo tuve dudas también. Pero el hombre estaba insistiendo, y lo que más me conmovió es que el hombre empezó a llorar y dijo, mira, si no hay lluvia pronto, mira el maíz. El maíz estaba como de 1 metro de alto y estaba amarillo, ya muriéndose, secándose. Y él me dijo, mira, si no hay lluvia pronto, entonces nuestros niños se pueden morir, nuestros viejitos se van a morir de hambre también. Necesitamos que Dios mande la lluvia. Por favor, pídele a Dios. Y entonces el misionero norteamericano me volvió a acercar otra vez y me dijo, ora, hombre, ¿por qué no lo haces? Ora de una vez y pues Dios sabe lo que va a hacer, ¿no? Y la mera verdad, yo no creía que iba a poder llover. Yo volteé al cielo, lo vi azul, yo no vi nubes. Yo nunca había orado por un milagro así. Es una cosa distinta, tener que estar allí en medio de ellos y pedirle a Dios un grande milagro. Es algo muy difícil para la fe. Pero allí yo me sentí muy mal y yo no creí que Dios hiciera el milagro, pero empecé a orar. Pero más que todo empecé a orar para pedirle a Dios perdón. Yo me sentía muy mal. Yo le dije a Dios, Señor, yo creo que me equivoqué, yo creo que no soy misionero, yo creo que no voy a poder servirte porque no tengo fe. Ahora que soy aquí retado para orar por un milagro, no tengo fe de veras. La mera verdad es que no tengo fe, no creo. Y estábamos orando, el misionero se acercó y me abrazó y entonces empezó a orar conmigo también, empezamos a orar los dos. Y yo no le pedí a Dios nada, solamente le pedí perdón, solamente le dije a Dios que me perdonara. Yo quería irme rápido de allí, quería que la tierra me tragara, quería que, no sé, que me desapareciera. Yo estaba pasando por una vergüenza, estaba siendo expuesto a una vergüenza. Y de pronto empecé a sentir como gotas de agua cayendo. Y todavía más me sentí peor, porque le dije, Dios, perdóname, porque todavía estoy ahora imaginándome cosas, imaginándome que está lloviendo. Estoy haciendo algo con mi mente y quiero que me perdones, me duele pasar por esto, pero perdóname y sácanos de aquí lo más pronto posible. Pero el agua fue más fuerte y de pronto escuchamos a la gente correr entre el maíz cuando ya está secándose, es como papel. Y estaba con los ojos cerrados, pero podía oír cómo las naguas de las mujeres iban moviendo las hojas secas de ese maíz y corrieron hacia la casa. De pronto estaba escurriendo la cara de agua, el misionero me abrazaba y me apretaba y empezamos a glorificar a Dios, a darle gracias, empezamos a hacer una fiesta ahí como locos en el agua y fue una lluvia impresionante, un momento, duró poquito, pero fue una experiencia. Creo que en mi vida fue ese el segundo milagro más grande que Dios hizo en mi vida. El primero fue salvarme, cambiar mi vida, pero el segundo fue ese, de esa tarde, de que sin nubes, sin nada, Dios hiciera llover en medio de esa gente. Y ese milagro pues lo guardo en mi corazón como un tesoro. Durante los años siguientes Dios nos dio, bueno, ahí tenemos una iglesia, hay pastores indígenas ya ahorita, está la iglesia creciendo, ha habido muchas iglesias creciendo. Dios me sacó de allá años después, me mandó a vivir a una ciudad donde soy pastor de una iglesia y ahí estoy pastoreando esa iglesia, una iglesia misionera. También Dios me ha dado el privilegio de viajar mucho, lo que yo había soñado tanto. Cuando yo era bolero soñaba con pasearme, yo pues, decía eso. Pero ahora pues lo que hago es que estoy viajando, he ido a otros países, Dios me ha dado privilegios muy grandes y yo todo lo que había soñado Dios me lo ha dado. Entonces he ido a otros países, desde Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, muchos países para predicar la palabra de Dios, para hablar de este mensaje que Dios ha hecho, que Dios nos ha dado y que ha hecho una bendición para los hermanos indígenas también. Y yo creo que los sueños que uno tiene, las cosas que uno le pide a Dios con todo su corazón, para que Dios le dé, si son cosas para bendecir a otros, Dios nos da respuestas. Son privilegios muy grandes, son cosas que, muchas cosas que yo estoy viviendo ahorita, ni las soñé siquiera, pero Dios, por ser bueno, me lo ha dado.
Y yo creo de veras que es un tiempo en el que hemos aprendido muchas cosas y principalmente hemos visto ese poder de Dios en nuestra vida. Yo quisiera decirles a todos los niños de todo el mundo que hablen con Dios. Ellos son sinceros, son limpios, transparentes. Ellos pueden hablar con Dios con sus propias palabras y pedirle a Dios cosas grandes. Si quieren que Dios haga cosas grandes en su vida, tienen que hacer grandes cosas para Dios también. Entonces, yo creo que si los niños pueden entenderlo así, pueden buscar a Dios con todo su corazón, que recuerden estas palabras. Si quieren tener de Dios algo que nunca han tenido, que estén dispuestos a hacer cosas que nunca hayan hecho. Y yo creo que así, de esa manera, van a empezar a soñar, van a empezar a volar como alas de águilas, para volar en las alturas de Dios, y que Dios les dé muchas cosas hermosas para que sean niños usados para bendición de otros también, que aunque lleguen a ser viejos, lleguen a ser bendición para otras gentes también. Okay. Este pueblo en donde viví se llama Choguita de Norogachi. Choguita es una piedra hueca, es una piedra grande, labrada, es hueca, y en esa juntan agua. Es una usanza de ellos. Cuando llegamos allá, el primer año, nuestra primera casita era una casita bien chiquita. Son casas estilo cabañas, es una cabaña de puros pinos trabados. Entonces esas casitas con hachas las labran para que se asienten así las vigas. Entonces vivimos en una casita muy chiquita, que había una cama que era de pura tarima de tablas, una cama donde estábamos mi esposa, yo y dos hijas chiquitas, una mesa con 2 sillas y una estufa de leña, porque ya se usan estufas de leña. Eso era todo lo que cabía en la casa, era una casa pequeña. Mi esposa se llama Julia, mi hija mayor se llama Karina, ella es misionera ahora también, la segunda hija se llama Rocío, la tercera se llama Cecilia, también es misionera ya, y la cuarta se llama Patti. Tengo 4 hijas por todas. Entonces mis hijas ahí fueron felices en ese pueblito, porque había pocas familias ahí viviendo, pero ellas allí, pues el patio era todo el bosque, el arroyo ahí cerca de la casa. Ellas fueron felices esos años mientras vivieron allá. Mi esposa tenía que hacer el nixtamal, eso nunca usábamos en la ciudad, ¿verdad? Ella tuvo que aprender desde poner un nixtamal, hacer tortillas a mano, hacer la comida en la estufa de leña, cosas así. Entonces nuestra vida cambió, pero fue una vida muy bonita. Mis hijas crecieron muy sanas, libres, disfrutando de todos los paisajes, viendo los pájaros, los venados en el camino. Era algo lindo que todavía ellas añoran vivir allí. Bueno, hay un juego, entre los muchos juegos que ellos tienen, hay un juego que es el más apasionado para ellos. Ellos juegan carreras. Rarámuri, que es el nombre propio de ellos, no son solamente tarahumara, pero Rarámuri se llaman entre ellos, significa hombres de pies ligeros. Entonces para ellos orgullo son sus piernas. He visto a hombres correr, tengo videos grabados de hombres corriendo 2 días y 2 noches sin parar. Son muy fuertes en ese sentido. Ellos, su idioma se llama tarahumara, es un idioma muy lindo. Ellos en su idioma, para decir Dios te bendiga, dicen Onoruame mi kuwirama, Onoruame mi kuwirama, Onoruame mi kuwirama. Onoruame es Dios. Onoruame mi kuwirama. ¿Puedes sacarlo? Ajá. ¿De los 4 años? ¿Ya está? Ya. Ok. El antecedente mío es que mis papás se separaron cuando yo tenía 4 años. Éramos muy humildes. Ellos se pelearon, se separaron. Nos fuimos con mi mamá, vivíamos en la casa de la abuela, la mamá de mi mamá. Y un día papá vino y andábamos jugando afuera en la calle. Y llegó él en un carro con unos amigos y me dijo, súbete al carro, ¿dónde está Mario? Y le hablé a Mario y subimos al carro porque nos dijo que nos iba a comprar juguetes y ropa. Ese viaje duró 12 años. Él nos llevó, nos robó, nos escondió, nos llevó con otra mujer. En el camino me dijo, a mí, dijo, tú eres el más grande, tienes que entender, tu mamá está muerta, se murió y por eso los traigo conmigo. Empezamos a llorar, sufrimos mucho y eso fue lo que se quedó en nuestra mente, que mamá estaba muerta. Nos enseñó a otra mamá, vivimos con ella, una mujer muy mala que nos golpeaba mucho, y entonces ahí estuvimos. Mientras tanto mi madre llegó aquella tarde a la casa, le preguntó a la abuela, ¿y los niños? Dijo, aquí andan afuera jugando. No están, mamá, aquí andaban, a lo mejor están ahí con el vecino. Y empezó a buscarnos a cada casa, a los vecinos, a la otra calle, a la otra, y fue una locura para ella. 12 años mi madre estuvo viajando en todo el estado de Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis. Durante 12 años, esos 4 estados los recorrió escuela por escuela, buscándonos. Y al fin un día nos encontró.
Yo me escapé de la casa de mi papá y de mi madrastra con mi hermanito cuando yo tenía 8 y mi hermano tenía 6. Allí empecé a vivir en la calle. Un señor de una tiendita me dijo que si yo quería un trabajo y me enseñó a bolear. Y él me compró el cajón con todo lo que traía adentro y yo tenía que pagarle $1 diario para poderle pagar aquel cajón. Pero ese hombre me ayudó, fue mi primer trabajo. Y entonces empecé así a vivir en la calle, a bolear y para tener comida y todo. Entonces, cuando yo tenía 16 años y estoy en 6º grado, estoy en la escuela, un día llegaron unos chavos a hablarme y me decían, oye, ahí en la puerta te hablan. Y entonces fui porque yo en esos días acarreaba agua de las norias, allí no había agua potable. Entonces de las norias iba y sacaba agua y acarreaba viajes de agua a las mujeres en sus casas y ganaba dinero. Pero cuando fui vi a 2 mujeres que no conocía. Entonces me fui otra vez al patio para jugar a la pelota, pero una de ellas me habla, me dice, oye, ven, ¿tú eres Alfredo Guerrero? Le dice, sí, yo soy. ¿Tienes un hermano, se llama Mario? Sí, también. Ven acá entonces. Y me dijo, oye, ¿y tu mamá? Dije, no, mi mamá murió hace muchos años ya. Y la otra señora que venía con ella, la otra señora que estaba allí nada más parada, empezó a llorar, unas lágrimas grandes. Y cuando vi eso, me dio como ánimo, le dije, señora, ¿usted conoció a mi mamá? Y ella me dijo, así nada más, un no. Pero rápido abrió su bolso y sacó una fotografía. De esas fotos viejas, todas ajadas, todas así cuarteadas, y me la enseñó. Y yo la vi y dije, mire, este es mi cumpleaños, cuando yo cumplí 4 años. Aquí está mi mamá, mi papá, mi hermanito, mis amigos, y este es mi cumpleaños, cuando yo cumplí 4 años. ¿Por qué usted tiene mi foto? Y la mujer lloraba y lloraba y lloraba. La otra señora me abrazó y me dijo, ¿sabes? Ella es tu mamá. Cuando yo la vi le dije, no señora, perdóneme, pero mírela, aquí está. Mire, ella era así, morena, de pelo negro, largo, linda, así, mira, aquí está. Señora, perdóneme, pero usted no es mi mamá. Ella lloraba y lloraba. Era una mujer con pelo cortito, escaso pelo, flaca, casi puro hueso, y ahí estaba llorando. Entonces me le quedé viendo, pidiéndole disculpas y diciendo, señora, usted no es mi mamá, perdóneme, pero mire. Y cuando vi sus ojos, cuando se me quedó viendo así, vi sus ojos, yo supe que sí era mamá. Y nos abrazamos como nunca, como yo había soñado tanto, ahí en la calle, en la banqueta, a veces dormido, cuando mi hermanito lloraba, que pedía a su mamá, que se me enfermaba, y yo soñaba y lloraba porque mamá no estaba allá. Todo eso, sus sufrimientos de esos 12 años, allí en la banqueta, afuera de esa escuela, abracé a mi madre con todo mi corazón, y ese día nos fuimos para vivir con ella. Entonces por eso mi vida empezó a cambiar a los 16, cuando ya fuimos a vivir con ella. Entonces a los 17 empieza la historia, cuando empezamos ya a tener a un tío que nos ayuda y que nos habla del Evangelio.